Bueno, entonces, esta cuarta introducción, ¿no?, que es la última antes de comenzar con el texto formal del Zohar, en el primer tomo, se llama Apertura hacia la interpretación de la escalera, o sea, de lo que es la interpretación de Baal HaSulam, de los comentarios que él hace respecto al Zohar. Todo luego la recopilación que hizo Baal HaSulam de diferentes escritos, de diferentes versiones y toda esa unificación de textos, luego está toda comentada con sus comentarios y bueno, y toda esta introducción es como un marco teórico para esos comentarios, por decirlo de alguna forma. Está ordenada con capítulos y también en temas. El primero de ellos se llama 10 Sefirot, y el primero de los versos dice así: los nombres de las 10 Sefirot primero deben ser conocidos, que son Kahab, Hagat, Mejim, que son las cajas del comienzo, Keter Jochma Binah, Gesed Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut. Y estos aspectos de las 10 coberturas sobre su luz santa, sagrada, Itbarú, de corrección, Shen y Puno. Por lo tanto, los inferiores, vestidos desde abajo, puedan recibir de Kabel su luz. Bueno, arranca hablando de lo que son las 10 Sefirot, menciona, da sus nombres, y da algunas características, empieza a dar algunas características de lo que son las Sefirot. Respecto a esas características hay un par de comentarios cuando menciona la palabra caja, cajas del comienzo, que está acá en la tercera oración. Esa palabra, la palabra comienzo, que es el adjetivo que tiene que ver con la cabeza, tiene el pronombre personal de primera persona luego, pero lo otro es la palabra cabeza en sí, o sea que son cajas que están respecto a ese principio de las cosas. Y la caja en sí, la palabra que usa para decir caja, o sea que lo traduje como caja, pero en realidad es un sustantivo que capaz que no es el más adecuado, acá está puesto entre comillas, es el mismo sustantivo que lo que es el arca sagrada, en plural, ¿no? Está acá en Tebot, está con el pronombre femenino en plural, pero en singular, lo que es Teba, está referido a lo que es el arca sagrada de lo que es el santo, el arca sagrada que hay en el santuario y que se protege siempre en la parte religiosa. También se define como estuche, cobre, cofre, nota musical, todas características para describir a estas 10 sefirot, a esos kli, vasijas donde su luz podrá ser ubicada, a consecuencia de nuestro man. Son sitios donde va a poder existir luz en la medida que uno realice la afinidad o sea, haga sus correcciones y se ponga en afinidad con las leyes del universo para que esa luz pueda habitar en ese sitio. Cuando uno hace eso, llega Mad, y ese Mad es como que de alguna forma rebota y hace su marca allí, para que eso pueda estar como latente y permanente. También, si uno, en vez de hacer eso, va hacia el deseo de recibir, es como que deja ese sitio ya como sin posibilidad de recibir algo divino, porque está lleno de esa luz que pertenece al ego, por decirlo de alguna manera. Es entonces, o sea, mirando el sustantivo que se usó, es algo hueco, pero también es algo santo y sagrado, con una nota musical, o que tiene cierto sabor, cierto gusto, cierta característica de esa energía, de esa luz que está asociada a ella, y es particular de ese sitio en particular. Hay como diferentes lugares entonces en nuestro cuerpo,
que tienen ese tipo de formas y ese tipo de características, y que según esas características van a ser nombrados, y menciona 10 aquí en lo que es esta primera oración. Siempre estamos relatando o describiendo lo que son estos sitios con palabras de nuestro mundo, pero estamos hablando de cosas que no existen en nuestro mundo, son todas cosas que uno no las puede percibir con los 5 sentidos, si bien existen y están dentro de nosotros y forman parte de nuestra estructura, al no ser percibidas por lo que es los sentidos físicos, es como que son invisibles, entre comillas. Entonces, se trata de, con palabras de cosas que conocemos, tratar de describir un poco la idea de cuáles son sus funciones y de lo que se trata en sí. Estas características, entonces, que estamos mencionando acá, son para intentar transmitir la idea del concepto al cual nos referimos. Es algo que no existe en el mundo físico, sino que es una entidad del mundo espiritual. También habla la palabra cubiertas o coberturas, para describir que tiene una característica como de capas. Hay como ciertos lugares de ellos que están más cercanos al Creador, otros que están más cercanos a nuestro mundo. Es como que hubieran más capacidad o menos capacidad para transmitir una luz más o menos fuerte, o más o menos cercana a lo divino, según ese grosor de esas capas. Para distinguir la distancia respecto al Creador, nos da la idea de que puede tener una capa más gruesa o una capa más fina. De cada una de ellas, cuanto más cerca, más luminoso, menos capas impiden el paso de la luz. Cuanto más lejano al Creador, más cercano a nuestro mundo, su luz será más tenue, va a ser menos potente. Van a existir entonces más capas para cubrir esta luz. Utiliza la palabra luz y luego pone la letra Bab, que es un pronombre personal de tercera persona, o sea que es su luz. Siempre es la luz del Creador, no es nuestra luz. Uno puede hacerse receptivo a que esa luz pueda rebotar en nosotros, pero no podemos nosotros ser generadores de esta luz. Eso es algo imposible. Esa luz es siempre del Creador, y uno puede hacer que eso rebote en nosotros, y cada vez que rebote va generando marcas en nosotros para ir como teniendo cada vez más capacidad para estar más cercano a él, y entonces pueda rebotar cada vez más. Para los receptores de su luz, por medio de la Sefirot, usa otra palabra acá que es a-tatjonim, es decir, los inferiores, que somos nosotros, o sea, estamos desde abajo de toda esa, somos parte de esa creación y estamos debajo de lo que es el Creador y de donde proviene esa luz. Los inferiores, quienes se encuentran por debajo, pero también se traduce aquí en el texto, dice vestidos por debajo. Porque nosotros, todos los seres humanos, somos como las sefirot mismas, en cuanto a que también estamos formados por esas capas, estamos en nuestro camino, y a través de ese deseo de recibir y del libre albedrío, que uno tiene capacidad para moverse hacia un lado y hacia otro, ha generado capas dentro de uno mismo, hemos generado capas dentro de nosotros mismos, de forma de que nos hemos alejado por voluntad propia o por ir al deseo de recibir de esta luz, y hemos tenido entonces en diferentes momentos ciertos comportamientos, o tenemos todavía ciertos comportamientos que hacen que se generen esas capas. Todo el trabajo en Kabbalah consiste en retornar a él a través de esa afinidad de cualidades, lo que equivale a ir empezando a disolver esas capas. Dice, tenemos muchas más capas a nuestro alrededor, pero él siempre vive dentro, él está siempre dándonos la luz de vida para nosotros estar vivos. Esa luz vital vive dentro de cada una de las creaciones,
Y eh, al mismo tiempo, no es nuestra, es como que tenemos un gran vacío y ahí el creador se ubica para generar esa energía de vida y esa persona pueda mantenerse viva, pero es algo como prestado, es una fuente que en realidad está puesta allí desde el momento que estamos vitales, pero no es algo que nos pertenece. Él siempre vive dentro de nosotros, solo hay que buscarlo y tenemos que encontrarlo una y otra vez y ir atravesando esas capas de ego que están en el campo. Él vive en toda la creación y Él es uno y quiere volver a la situación, que toda la creación llegue a conocer este hecho y volver a vivir en este sentido. Ese es el sentido de la creación en sí. La creación fue creada de forma tal que en algún momento hubiera este retorno a la fuente. Todos somos vestimentas, su luz siempre está allí, podemos vernos a nosotros mismos como una gran vasija y dentro está esa luz, más o menos lejos, es verdad, con más o menos conciencia, pero esta realidad sigue siendo inmutable. Dice, para que puedan recibir su luz, así había terminado el párrafo anterior, dice, similar a la luz del sol, que solo se la puede mirar excepto a través de un vidrio carbonizado, que reduce la luz de su idoneidad para poder ver, para el poder de nuestros ojos. Compara ahora lo que es esa luz del Creador con la luz del sol mismo. Él es como el sol para nosotros. Ese sol siempre está allí y sabemos que el hecho de que esté allí, al igual que el agua también que está en la tierra, es parte de ese alimento que nos brinda vida y que es necesario para que esa vida exista. Y es una fuente de vida que está ahí siempre, independientemente de lo que hagamos. Él va a estar brindando ese calor eh, a toda esa creación, sin discriminar a nadie en la creación, eh, completamente, o sea, y en forma permanente. Y eso es una característica del creador, que él siempre da a toda esa creación en forma eh, sin, 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 ninguna preferencia y buscando lo que es dar vida a ese conjunto, que todo esté igualmente alimentado. La palabra sol, mirando un poquito la palabra en sí, está formado por tres letras madres. Las letras se dividen en lo que son letras madres, letras dobles, letras simples. Las letras madres son la Shin, también la Aleph. Y en este caso la palabra sol está formada por dos letras Shin. Y recordemos que la Shin, cuando la estudiamos, tenía dos lugares donde se manifestaba claramente. Una manifestación de la Shin es en Yesod, o sea, en un lugar que es prácticamente el más bajo, es el más bajo en el que tenemos que pararnos, porque más bajo que él estaba la Tab, pero en la Tab como que no había capacidad para conectarse a lo alto, entonces uno tenía que posicionarse siempre en la Shin. Y ese era nuestro piso para poder trabajar en el camino de corrección. Luego va a haber un piso futuro, que está en el Parsá, en Tiferet, pero eso es cuando ya estemos corregidos. Pero durante todo el camino de corrección, que es durante el nombre del creador que es Shin Dalet Yud, durante todo ese proceso de 6.000 años, esa primera letra Shin habla de un lugar que es nuestro lugar de trabajo. También está en lo alto la letra Shin, o sea, ese sol está empezando por algo que está cerca de nuestro mundo, que alimenta ese mundo, pero también está conectado con la energía divina que está en lo alto, que está donde hay un equilibrio perfecto, y en el árbol se veía que la letra Shin estaba en la unión de Jumma y Binah, y esa letra madre que
estaba en esa barra horizontal que unía al padre y a la madre. Y luego ese sol, que tiene esa doble yin, arriba y abajo, en el trabajo de corrección y en la alimentación divina, por decirlo así, tenemos una letra Mem en el medio, esa letra Mem que une por un lado a Netzach y a Hod, que, o sea, hace el equilibrio perfecto entre la parte baja del cuerpo, donde está el agua allí en el cuerpo, en la generación de ese elemento vivo ahí que tiene que tener ese dinamismo luego, es el equilibrio perfecto que hay o debería haber entre los elementos femeninos y masculinos que están sobre Yesod. Netzach y Hod son los que están más cercanos, desde los lugares masculino y femenino, sobre el lugar donde uno tiene que trabajar duramente para conectarnos hacia lo alto. Y también esa letra mem es Gesed, o sea, por un lado es lo que aporta el equilibrio a Netzach y Hod para que brinden al lugar de trabajo. Y también es Gesed, que es la conexión con la cabeza, es la puerta de entrada hacia el Creador desde el cuerpo, desde el lugar donde no hay carencias, al lugar donde está perfecto. Ahí hay un pasaje, y ese pasaje es a través de Mem. Solo por medio de Gesed podemos llegar a él. Nunca su luz directa puede ser recibida, y eso es otra característica que queríamos mencionar, similar a la luz del sol, que no la podemos mirar a los ojos. Esa luz, que es esa luz del Creador, uno no la puede recibir en forma directa. La luz del sol tampoco la podemos recibir en forma directa, porque si lo hacemos, nos va a cegar. Dice, por medio de Gesed podemos llegar a él, pero es siempre por esa interfaz que tenemos que hacer esa conexión. La luz directa nunca puede ser recibida. Entonces, leyendo un poquito de nuevo la palabra Shemesh, creo que se dice, la palabra sol, podemos leerla, o sabiendo ya un poco lo que significa con las letras. Dice, ir desde Yesod, que sería la primera Shin, donde rechazamos en el primer Simsum su luz, porque tenemos que hacer ese rechazo, porque no es algo que podamos recibir sin dañarnos, equilibrando en la Mem nuestras partes masculina y femenina, llegamos a Gesed, que nos reconecta luego a Shin nuevamente, pero ahora en lo más alto, en la unión perfecta entre ambos, que está en la cabeza misma, en el Rosh mismo, en un sitio donde siempre su luz nos va a alimentar. Este sol está allí siempre, tiene implícito el equilibrio perfecto entre ambos aspectos, masculino y femenino, que debe existir siempre, tiene implícito que su luz no puede ser recibida directamente, al igual que el sol físico. ¿O acaso podemos mirar a los ojos directamente a ese sol físico? ¿O acaso podemos estar al descubierto bajo su poder sin la protección de alguna ropa o algún protector? O sea, nada de eso podemos hacer, porque eso nos llevaría a morir. Es una fuerza demasiado potente. Solo en forma indirecta podemos recibir esa luz por medio de esas capas. Por eso esas capas son protectoras. Esas capas no son, no es que estén allí por gusto, o sea, por algo malo. Es algo que son necesarias cuando no tenemos fuerza para resistir lo que es una potencia más grande de esa luz. Entonces, tenemos que recibir la luz en forma indirecta y tenemos que ir quitando esas capas poco a poco para acercarnos a él. Eso es verdad, porque es el camino de retorno, pero tiene que ser a un ritmo lento e individual para que no nos pasemos y no recibamos de más. Tiene que ser algo muy gradual y muy personal. Necesitamos de su luz para vivir, pero esta debe ser recibida en forma gradual, y el único camino para ello es a través de nuestro libre albedrío, que siempre ponemos en sus manos para llegar a él a través de Gesed. Luego menciona acá, un poco más abajo, lo que es la palabra vidrio carbonizado, que reduce esta luz en su idoneidad para el poder de nuestros ojos, para esa capacidad que tienen nuestros ojos para poder ver.
Bueno, estábamos un poco acá viendo los conceptos asociados a este sol. Habíamos visto primero lo que era el sol en sí. Ahora un siguiente concepto que estaba mencionado acá es el de vidrio carbonizado. Es una buena analogía, ya que somos como un vidrio que debe ir limpiándose a sí mismo. Y estamos completamente carbonizados, porque ese ego que tenemos todos nosotros nos domina por completo. De hecho, antes de acceder a la Kabbalah, estábamos ni siquiera sabiendo de que existía algo más, por decirlo así. Él vive en nosotros, nos hace creer que somos Él, nos oculta nuestra verdadera identidad para obtener nuestra energía, pero somos el vidrio, somos ese recipiente, nosotros somos esa vasija o esa estructura de vasijas, y debemos dejar pasar su luz a nuestro interior cada vez más, para que sea esta luz la que gobierne o la que haga esos rebotes, y entonces nos guiemos siempre por lo que está comandando Él sobre nuestras acciones, nos guíe cada vez más, lo cual es lo mismo que irle quitando poder a este ego. Es como ir sacando el carbón o la oscuridad que está allí actualmente. Y que también nos protege de él por el momento. Es algo que lo comentamos recién, pero este carbón debe ser removido muy lentamente, ya que su luz nos destruiría si lo quitamos por completo. Es algo que no se puede hacer de golpe. El ego se alimenta de nosotros, pero a su vez nos protege, porque no tenemos la fuerza para recibirlo de otra manera. Además, el ego también es creación de él. O sea, todo lo que existe, por lo tanto, o sea, todo lo que existe siempre es creación de Hashem, y uno no debe intentar nunca matar ninguna de las creaciones, sino tenemos que deshacernos de ese ego. Tenemos que sí lograr de que no nos domine, tenemos que irle quitando poder de a poco respecto a nosotros, y al final seguirá estando allí, seguirá estando vivo, pero ya no nos dominará. Va a estar vivo y estando en nuestra persona, pero quien lleve el completo control de las acciones será nuestro creador, porque Él es grande y gobierna toda la creación, y uno desea ayudarlo a Él en esa tarea, ser sirvientes de Él en esa tarea. Deseamos que esta situación vuelva a experimentarse por todos. Esta es la intención que debemos poner, que debemos tener para ponernos en sus manos, ser sus servidores en todas las acciones, pensamientos, comunicaciones, sentimientos que tengamos, para ser uno con Él, en lo que logremos percibir y llevar adelante. De eso se trata entonces un poco lo que estamos intentando hacer. Por último, mencionaba los ojos, esa parte de donde están esas vasijas de esos ojos. Sabemos que es donde llega esa luz Osma, están en esa cabeza, no pueden verlo a la cara, esos ojos no puede mirarse de frente a esa luz directa, pero en todo el mecanismo santo existe el mecanismo de reducción de la misma para poder percibirlo. Alabado sea. Continuamos en este primer párrafo, dice. Entonces, diferencia es que no te guste. No hay inferiores vestidos debajo que puedan recibir su santa luz, su luz santa, sagrada, si no estuviera cubierta por estas 10 coberturas, llamadas las 10 sefirot, que todo lo que está por debajo conecta con ellas, más cubiertas sobre su luz divina o bendita. Tenemos que diferenciar entonces la luz directa, por un lado, que es esa luz pura y fuerte,
con otro tipo de luz que ya es una luz más gradual y que a través de toda esa estructura va a ir llegando de esa manera gradual. Esa luz es la luz Hasadik. Debemos llegar a él siempre como retorno de nuestro man, porque cada vez que realizamos man es como que adquirimos la fuerza para soportar un poquito más de esa esencia divina, y eso solo se hace a través del dar, porque ese man tiene que ver con aumentar nuestra capacidad para poder hacer las cosas en afinidad de cualidades con él, de estar más atentos a sus requerimientos y ponernos al servicio de ellos. Y eso es lo mismo que tratar de dar en forma pura, tratar de dar realmente, porque siempre que uno cumple las mitzvot, o lo que está en la esencia de esas mitzvot, en forma real, estará en ese dar y en ese vínculo directo con él. Siempre a través de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo personal, de limitar a nuestro ego. No debe gustarnos recibir la luz directamente. O sea, tenemos que notar de que esa luz que nos hace daño y debemos no quererla recibir en forma directamente. Por más que es una luz que es infinitamente atractiva, uno tiene que limitarla una y otra vez sin culpas al respecto de todas las veces que nos ha derrotado. Entonces, cada vez siempre es una nueva oportunidad de corrección y uno tiene que pararse nuevamente y volviendo a intentar, aprendiendo una y otra vez de esas derrotas anteriores. Después de nuevo habla de coberturas, luego nos detallará cómo son esas capas, para al conocerlas podamos ir haciéndonos a nosotros mismos en afinidad de cualidades a las mismas, para, por este mecanismo de trabajo en uno mismo, ir ascendiendo la escalera, es decir, acercarnos cada vez más a él. Después dice que todo, hay una palabra todo está acá, un poco más adelante del verso. Todo este mecanismo, toda esta forma de estar estructurados con estas sefirot y todas estas capacidades para ponernos en afinidad con él y entonces acercarnos a él, es algo que está en todas las personas por igual. No hay un ser humano que tenga algo diferente a los demás en este sentido. Entonces, siempre lo que es el resultado en sí depende únicamente de la intención, porque los recursos los tenemos todos igual. Este mecanismo existe de igual manera en todos y cada uno de nosotros. Es individual, no es por medio de otra persona. O sea, siempre el trabajo tiene que ser directo con el creador, porque es él quien tiene la luz y todo el trabajo es llegar a conocerlo a él, ser independientes, buscar en nuestro interior. Debemos llegar a mirarlo cara a cara, de frente, cada día un poquito más, hasta que logremos hacerlo por completo y él domine todos los aspectos de nuestra existencia. No hay que ponerse en manos de otros dioses, eso es energía, o instituciones, religiones, maestros, etc. Sí existen relaciones humanas, pero uno no puede pensar que depende de ellas para obtener esa luz del creador. Esas relaciones siempre son en las dos direcciones, porque todo el mundo aprende de todo el mundo y todo el mundo está dando a todo el mundo todo el tiempo. Dice, en esas relaciones humanas aprendemos, pero el camino siempre va a ser individual y personal, en cómo en todas esas relaciones que tengamos las logramos aprovechar. Las relaciones son circunstanciales, pueden ser más o menos duraderas según la igualdad de propiedades. Incluso pueden ser desde el momento de conocerse y ahí en adelante por un tiempo muy prolongado. Pero esto solo ocurre porque esta relación es útil para ambos, para que cada uno de los dos pueda beneficiarse de la misma en su propio trabajo individual. No porque la relación en sí tenga algo que ver con la conexión,
No existe conexión directa y pura con Él que no sea en forma individual. No es a través, entonces, de una pareja que vamos a llevar al Creador. Siempre es cada persona en forma individual que tiene que hacer el vínculo con Él, y luego sí, todo el resto de las relaciones van a funcionar mejor porque van a estar en armonía con esa luz. Siempre es una búsqueda dentro de nosotros mismos. Si existe alguien o algo al medio, siempre va a contaminar o quitar pureza a lo que es la conexión real que debe ser establecida para lograr la liberación del ego. Que esa liberación del ego, solo la fuerza del Creador puede lograrlo. O sea, no es algo que ningún ser humano pueda hacer. Y es una conexión pura y directa para poder irlo eliminando. Si uno no hace esto, si uno no se pone por voluntad propia o por iniciativa o intención correcta de hacer ese acercamiento, va a ser un largo camino doloroso en el cual va a estar ese sufrimiento, y esto es innecesario. Bueno, ahí terminó el primer párrafo que mencionó estas 10 sefirot, y ahora arranca el segundo. Dice: a estas 10 sefirot están en el secreto de los 10 nombres santos de la Torá. El nombre Aleph, Hei, Yud, Hei es la sefirot Keter. El nombre Yud, Hei es la sefirot Jochma. El nombre Hei, Vav, Yud, Hei, con puntos o vocales de Elohim, es Binah. El nombre Aleph, Lamed es la sefirá Gesed. El nombre Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem es Gebura. Empieza entonces a nombrar lo que son los nombres del Creador. Al-Hasulam nos brinda entonces el secreto de la relación de los nombres del Creador respecto a las sefirot. Escribo los nombres con las letras que los componen para hacerlo de la forma más pura posible. Y acá pongo entonces, en realidad puse estos 5 primeros que fueron mencionados, acá van a seguir más, pero en Keter, la sefirot de Keter, está este nombre que es el Ye, o sea, Aleph, Hei, Yud, Hei. Después el nombre en Jochma, tenemos una Yud y una Hei, será un Jochma. Después tenemos el nombre Hei, Vav, Yud, Hei, con esas vocales respecto a Elohim, que es Binah. El nombre Havayá, este nombre que tiene que ver directamente con lo que es el tetragrama, pero tiene otro orden. Menciona además la acentuación de este nombre, o sea, las luces que están en este nombre, que son lo mismo que los puntos que están en las vocales del nombre de Elohim. Está como con la luz de Elohim este nombre. Tampoco menciona el nombre en vano, sino que usa Kuf y no Hei. Respecto a Elohim, lo menciona de esa manera. Después el nombre en Gesed, que es una Aleph y una Lamed. El nombre, acá me quedó mal escrito, acá debería decir Aleph Lamed, es la sefirá de Gesed. En Jochma, la luz llega desde Yud y baja por la Hei, en la unión de Abba de Ima, pero en Gesed no llega desde Yud, llega desde Aleph. La primera letra está en el alfabeto, que es santa, pero que es más baja que los nombres, las letras del nombre santo. Entonces, respecto a Jochma, que llegaba por la Hei, estábamos más elevados, o más directos, más cercanos a él. En Gesed, la primera letra del nombre santo es una Aleph, o sea que estamos ya a un nivel más terrenal. Y desciende por Lamed a Serampín, esa Lamed que es la torre que conecta a Binah de Binah, que es la unión de Binah de Serampín, para que el rey Melech pueda gobernar a todos. Y después tenemos en Gebura el nombre Elohim, de nuevo,
pero acá mencionado directamente respecto al Geburah. Seguimos con los nombres. El nombre Hei, Bab, Yud, Hei, con los nombres que son vocales, que serían la Yehuá, la Hom, la Holem, la Kametz, y esto es Tiferet. El nombre Sadi, P, Al, Resh, Tav, es Netzach y Hod. Y el nombre Shin, Dalet, Yud, es Yesod. El nombre Aleph, Dalet, Nun, Yud, es Malhut. Como está escrito, el nombre Admi sería ese, en el párrafo 157 y hasta el párrafo 163, y el 166 y 167, mira fin allí, pon tu ojo ahí. Seguimos un poco ahora mirando lo que sigue diciendo para empezar como a hacer resúmenes de esta información. Continúa el listado de la correlación de nombres del creador con la sefirot. Bueno, primero menciona Geburah es Elohim, el nombre Yud, Bab, Yud, Hei, con puntos vocales que son Yehuá, Holen, Kametz, y esa Kametz que es Tiferet. Después hay otro nombre más que es Saboat, el nombre Sadi, P, Aleph, Resh, Tav, que refiere a Netzach y Hod, relaciona este caso a un único nombre para dos sefirot. Y finalmente tenemos el nombre, bueno, finalmente no porque falta todavía ahí, pero el nombre en Masaj, el nombre en la letra Shin, es Shin Dalet Yud, o sea, lo que es el nombre Shaka, que fue estudiado en Shinsha. Ya sabemos que a través del primer Sinsum en este Masaj, toda la estructura tiene que ser edificada, y solo a través de limitar nuestra recepción de luz directa por medio del Masaj, que es este cuarto mandamiento, y podemos movernos estrictamente en la verdad, porque esa verdad es parte del cuarto mandamiento en sí. Y si no nos dejamos arrastrar entonces en este sitio por las fuerzas de Zita Ashra, Resh y Kuf, podemos luego ya ascender hasta Tiferet, y luego ya con Dalet hasta lo más alto. Podemos en Dalet, que es Gesed de Binah, llegar a la Yud, quien comanda el nombre santo. Luego sí, este es el último, es el nombre Admi, Aleph, Dalet, Nun, Yud, que es Malhut, el nombre de Adonai. Como está escrito, también una sigla que aparece acá en el párrafo, Kamashekatu. Y ahí terminó lo que era el párrafo 2, que también era cortito, y ya seguimos mencionando lo que son el párrafo 3. E incluso, a través de nosotros, contar, enumerar, incluir las 10 sefirot, no hay más que 5 aspectos. Menciona ahora que esas 10 sefirot también pueden verse como 5 sefirot, como que son lo mismo. Dice que ellos son nombrados Keter, Josma, Binah, Tiferet y Malhut, que está bien explicado en la apertura de la sabiduría de la Kabbalah, desde el comienzo hasta el párrafo 7. Mira bien allí, porque esa longitud no debería ser doblada aquí, porque estos son los fundamentos de la sabiduría, o sea, de Josma. Bueno, comentarios. Primero, menciona que las 10 sefirot también las podemos ver como 5, y dice cuáles son. Se refiere a Seirampin siempre como Tiferet. Acá, por ejemplo, dijo Keter, Binah, Tiferet y Malhut. En realidad, normalmente le decimos Seirampin y Malhut, y Seirampin contiene a las otras 6. Luego, hay una sigla, Ein Shem Hatov, mira bien allí,
Es necesario estudiar nuevamente allí antes de avanzar. Dice, mira bien allí en lo que es, donde está aplicado todo este tema. Porque la longitud no debería ser doblada aquí. O sea, uno tiene que lograr ir comprendiendo a través de esa práctica y de esa afinidad, cada vez que se va avanzando en el texto, todas estas cosas tienen que quedar claras, porque si no, no estamos como asociándonos a los fundamentos, que es ese retorno que llega desde esa práctica en sí. Es necesario entonces estudiar nuevamente allí antes de avanzar, no continuar si lo anterior no es comprendido. Y cuando nosotros contamos, enumeramos, incluimos las 10 sefirot, que porque la sefirot de Tiferet incluye 6 sefirot, y acá comenta lo que ocurre en Tiferet o en Seirampi. Las 6 sefirot son Gesed, Geburah, Tiferet, Nesach, Hodi y Esod. Por lo tanto, ellas son 10, y este punto debe ser leído en la introducción al Zohar, en las vistas de la escalera, en la página 5, o sea, en la página un poquito antes, donde se mencionaban ahí ya lo que son eh, estas vocales, estas formas de poner las sefirot. El punto que debe ser leído en la introducción, en el Zohar, en la página 5. Bueno, seguimos viendo lo que son esos 5 aspectos. Estos 5 aspectos, que son Kahab, Binat y Tiferet y Malhut, son examinados, testeados, en cada noble y en cada criatura. Es algo que tiene que cada persona, por voluntad propia, intentar conocerse en profundidad, conocer esta estructura que vive dentro de él para poder actuar en función de ella y saber dónde están esas fuerzas ubicadas y qué cosas podemos ir haciendo para hacerlo correctamente. Ellos están en el aspecto general de todos los mundos, que son 5 mundos en realidad, esos 5 mundos de santidad, que son Adán Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, que ellos están opuestos a los 5 aspectos. Estos mundos que menciona 5, Adán Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, dice que están opuestas a las sefirot cuando las menciona como 5. Kahab, Keter, Binah, Te y M, Tiferet y Malhut. Comentarios: todo lo creado tiene estos 5 aspectos. Ellos pueden ser experimentados, testeados en todo lo que existe. Utiliza otra palabra aquí. La palabra es una kaf, una nun, una bet, una gimel y una dal. Utiliza esta palabra para establecer el tipo de relación entre las sefirot y los mundos. La traducción tiene diferentes acepciones, opuestos, en contra, en contraposición a, en comparación con, a cambio de, en caso de. Todas esas son acepciones de esta palabra. Para tener una mejor traducción, copio varias para quedarnos con la idea de lo que significa. Dice, a cambio de o en caso de, en preparación para, como protección contra. Todos esos serían los motivos. Dice, y en el aspecto particular, porque esto era el aspecto general, en el aspecto particular, en el más pequeño, en realidad, que nosotros notamos que la cabeza, Rosh, ella es Keter. Y desde Rosh hasta el Jasé, pecho, ella es Josmá. Y desde el Jasé hasta el Tabur, ella es Binah. Y del Tabur y hacia abajo, ellos son Tiferet y Malhut. Y el asunto de los 5 mundos es explicado, en realidad, en la apertura de la sabiduría de Kabbalah, que sería este texto,
desde el párrafo 6 hasta el párrafo 10 y dice, mira bien allí. Todo lo que existe está en lo general y en lo particular. Así es lo que ocurre en nuestro mundo, así es el ser humano. Se refiere a particular como el más pequeño aspecto que notemos de estas características. O sea, sería la unidad más pequeña que distinguimos de nosotros. Después hay una sigla acá que es el título del texto, la apertura a la sabiduría de la cámara. Siguiente párrafo, que ya es el final de esta parte. ¿Por qué, con qué propósito incluye Hagat, Gesed, Geburat y Feret, y Nehim, Netzach, Hod y Yesod? Ahí terminó lo que es el párrafo 4. Arranca el párrafo 5. Dice, perdón, terminó el párrafo 3, comienza el párrafo 4. Cuando ellos salen en 5 aspectos, Kahab, Keter-Binat, Tiferet y Malkut, fueron incluidos uno en el otro, para que cada uno de ellos dé Kahab, Tiferet y Malkut. O sea, se sabe que existen estos dos aspectos y que tienen que ser incluidos uno dentro del otro para poder hacer este trabajo. Cada aspecto más puro es interno, es más cercano al creador, a lo que es la esencia, y luego los siguientes son más externos. Se hablaba de capas hoy que están cubriendo todas esas estructuras. Los primeros están siempre incluidos en los siguientes, o sea, todo lo que es más puro está siempre en el interior de algo más burdo. Siempre todo está allí. O sea, en realidad, todo lo puro, hasta la luz del creador mismo, está en todo lo que existe. Lo único que nosotros, con nuestros sentidos, solo podemos distinguir la parte material, y esa parte material es muy pequeña en fuerza, por lo menos en capacidad de darnos vida respecto a lo que tenemos que ir haciendo para ir ganando eso en la conexión con los altos. Dice, todas esas capas cada vez más externas, uno las va a ir cubriendo, nos van a ir cubriendo una a una. Siempre los primeros están incluidos en los siguientes. Siempre está todo allí, aunque no lo podamos distinguir. Uno no puede ver la luz que está en el fondo de toda esa estructura, solo ve las capas que rodean y no tiene chance en realidad. Para eso tiene que ir avanzando en ese camino. Sin embargo, en las sefirot de Tiferet, que son las sefirot de Seraphim, hay pisos, alturas hacia abajo de Tiferet, de aspectos de Gar. Entonces sus nombres fueron cambiados de Kahab, Keter, Binat, Tiferet y Malkut, que están contenidos en ellos, en su aspecto general, hacia Hagat y Netzach y Hod. Y el Yesod que está por debajo los incluye a todos ellos. Bueno, comentarios. Nos nombra ahora lo que son las 5 sefirot generales, pero cómo verlas en una persona misma. Y acá dice que una forma es tomar en cuenta lo que es ese aspecto particular de Tiferet, o cómo puede verlos dentro del Tiferet mismo de la persona, dentro del Seirán mismo. Vemos que están las 5 sefirot, la que corresponde a Keter, se pasa a la que corresponde a Gesed, luego Josma con Geburá, Biná con Tiferet,
Tiferet con Netzach y Malhut, que es llamado Hod. Finalizando en un sexto aspecto llamado Yesod, que los incluye a todos ellos. O sea, este Yesod es el paso final y se realimenta de todos. Cada uno de los 5 aspectos anteriores aporta en la construcción del masaj, la pantalla donde se limita el primer zizum, para llevar a cabo que la luz gobierne y que esa luz sea Hasadim y no Jochma. Es decir, la luz que gobierna en forma de esencia todo lo que existe es el Keter y es luz directa. Pero en Seirampín existe una luz más diluida en lo que es el Keter de Tiferet, que también es llamado Gesed, es la luz Hasadim que llega desde nuestra madre. Y precisamente hasta ese sitio que debemos llegar para conectarnos a él, nuestro man siempre tiene que ir hasta Gesed. Siempre es con Gesed que conectamos hacia arriba. Porque solo poniéndonos en sus manos, todo el tiempo es posible para liberarnos de nuestro faraón, o sea, de nuestro. Bueno, siguiente párrafo. Por lo tanto, es que decimos que Tiferet, este Seirampi, incluye 6 sefirot, pero no es por su elevación o su virtud sobre las 3 primeras sefirot, sino por el contrario. A raíz del déficit que hay en ella, en el Udgar, son recibidos K-Baló, los 5 aspectos Keter, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut en ella. En otros nombres, que son Hagat, Netzach y Hod. Hagat y Ne. Comentarios. Como en Seirampín, en este Seirampín, en Tiferet, existe una luz menor que Gar, necesita, entre comillas, una feria para procesarla, para poder construir una pantalla y que allí rebote y pueda generar esta luz filtrada o diluida. Esta sefirá es Yesod, donde es establecido el masaj respecto a la luz Jochma. Y es como algo adicional que existe en Tiferet respecto a los 5 aspectos mencionados en este comienzo, que existen además en todo lo que existe. De hecho, es que Gesed es Keter, para hacer una transformación de una cosa en la otra. Gesed es Keter, Geburah es Jochma, Tiferet es Binah, Netzach es Seiram Tiferet y Hod es Malhut. Esa es la clasificación que hace. Es en orden, son 5 y 5, o sea que corresponden unas con la otra. Comentarios. Es allí donde se completa, donde se condensa, lo que resume el aspecto de los 5 anteriores, que son, por ejemplo, en las prácticas de 5 preguntas y 5 respuestas de Fornat, que mi reacción, Malhut, Hod, o sea, ahí estamos dando 2 respuestas de 2 preguntas concretas de las 5, que ya nos brinda pistas sobre lo que tenemos que estar haciendo y también viendo cómo se hace. Las preguntas, recordemos un poquito más, decía, ¿por qué para mi corrección? Esa corrección está en Tiferet, está en la madre Binah. ¿Qué? Mi reacción, que es Malhut o Hod. ¿Cuándo? Era en la hora que era para esa corrección y se efectuaba en Tiferet.
Bueno, sigo acá porque me perdí en donde estaba. Dice, lo primero es reconocer la carencia, nuestro mayor dolor, placer, aquello que nos aleja del Creador. Lo siguiente es actuar en el momento y expandirlo en todos lados, que esa realidad nos inunde en todas nuestras vivencias. No es una carencia espiritual y alejada, sino que es un ego que está allí siempre a nuestro alrededor. Y debemos verlo en ese instante en el que ahora está trabajando. Y esto no es otro lugar, solo en el momento presente. O sea, uno tiene que focalizarse en lo que está haciendo porque si no va a salir de su zona de protección y va a invadir el espacio de otro. Porque se nos presenta para corregirlo. O sea, uno tiene cierta inquietud y tiene que controlar o trabajar